Bueno, ahora nos toca ver la parte de empezar a construir un poco los fundamentos, ¿no? de la teoría de cálculo variacional para llegar a establecer el problema elemental, ¿no? El problema elemental del cálculo de variaciones. La vez pasada vimos que era una funcional lineal y algunos ejemplos, porque es importante entender ese concepto. Ahora lo que vamos a hacer es primero ver qué significa que dos funciones sean cercanas entre sí o que se aproximen un poco. Eso es mediante una norma. Entonces vamos a establecer lo siguiente. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues muy bien, ¿no? Sí, bueno, está muy bien, ¿no? Más o menos. Y aquí, ahora, tapete tú, ya te había visto. Bueno, entonces vamos a decir que un espacio vectorial V es o está normado si existe una norma. Bueno, pero ¿qué es una norma? Una norma es una funcional lineal, pero no vamos a meter tanto en ese tecnicismo, sino las propiedades. Está normado si sucede. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ya se te olvidó, pero sucede tres cosas. Primero, la norma de X tiene que ser mayor o igual que 0. Y tiene que ser exactamente 0, o sea, nos tiene que volver un escalar 0, si y solamente si se trata del vector 0. ¿Okay? Como estamos hablando de vectores, sería para toda X en B, ¿no? Además, la norma de alfa X se va a poder separar como el valor absoluto de alfa por la norma de X para todo alfa en el campo y para todo vector ahí en el espacio, ¿no? También se cumple la desigualdad del triángulo, la desigualdad triangular. La norma de X más Y tiene que ser menor o igual a la norma de X más la norma de Y para todo X y Y en el espacio vectorial. Si se cumplen estas tres propiedades, que podrían verse como 4 con esta, se dice que el espacio vectorial tiene una norma, o está normado, ¿sí? Bueno, hay varias normas. La compañía, esa no es la norma, sino más bien una función. O sea, si se acuerdan de la norma euclidiana, o sea, por ejemplo, si X, permítanme escribir, X está en Kn, donde K es un campo, puede ser los complejos, los reales, etc. La norma de X euclidiana es la raíz cuadrada positivo de X1 al cuadrado más X2 al cuadrado, sucesivamente hasta Xn al cuadrado, suponiendo que X tiene la forma así, o sea, X es tal que tiene coordenadas X1, etcétera, hasta Xn. Esta es la norma euclidiana y satisface estas propiedades. Para nuestro estudio necesitamos otro tipo de norma, ¿sí? Bueno, pero también debemos de acordarnos que la distancia entre dos vectores X y Y, es la norma de X menos Y, o también es la norma de Y menos X, ¿sí? Eso lo vamos a estar utilizando. Ahora, lo de la cercanía. Vamos a ver. Decimos que dos curvas, voy a poner ahí algunas cositas, más o menos, en un intervalo AB. Queremos ver qué tan cerca está una de la otra. Vamos a poner que esta sea Y1 de X y Y2 en función de X, ¿no? O sea, quizás en este segmento como que se acercan, por acá ya se están alejando. Bueno, ya sabe el intervalo, pero bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, queremos definir qué es eso de que esté una cerca de la otra, porque también podría darse el caso de que esta es una curva, la otra como que aquí se acerca, se dispara, se vuelve a acercar, o sea,
¿Qué entendemos por cercanía o porque dos curvas se aproximen, ¿no? Bueno, para nosotros dos curvas van a estar cercanas si sucede más o menos algo como esto, ¿no? Tenemos en nuestro intervalo AB, ¿sí? Y vamos a poner que esta sea nuevamente Y1 de X, esta es Y2 de X, y la distancia euclidiana, bueno, no euclidiana, ahorita vamos a definir qué norma, pero simplemente una norma en general, Y1 menos Y2, es menor o igual que epsilon. ¿Para toda epsilon mayor a cero? No, no para toda epsilon mayor a cero. Para alguna epsilon positiva que nos convenga. Este segmento, por ejemplo, que está aquí, podría ser este epsilon. O sea, de alguna manera que estén en un recinto, en un rectángulo. O sea, más o menos una idea intuitiva, o sea, eso es lo que tendría que suceder, ¿no? Pero, o sea, lo vamos a establecer puntualmente. Pero esa sería más o menos la noción de cercanía que queremos, ¿de acuerdo? La norma que necesitamos, que vamos a usar, es la norma del máximo. Entonces, para nuestro espacio vectorial de funciones continuas en el intervalo AB, bueno, vamos a definir la norma de orden 0 de la función y como la suma, perdón, como la suma, no, todavía no, permítanme. A ver, estimados, como bueno, el máximo del valor absoluto de y de x, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, o sea, por ahí tengo una función, ¿no? Un intervalo, bueno, esa función no me gusta, quiero poner una más que es para que se entienda lo que quiero. Algo así, en el intervalo AB. Aquí hay muchas alturas, todas estas son, aquí hay un y de x, y de x, y de x, ¿sí? Este sería y de a, este punto sería y evaluada en a, y evaluada en b, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto más alto? Aquí. Este sería el máximo, de los valores absolutos de y de x. Es importante el valor absoluto porque a lo mejor la curva podría estar, no sé, así, una parábola de este estilo, y nos interesa ver que este es el punto más alto o más bajo, por eso tiene valor absoluto. Eso es lo que va a representar nuestra norma. Bien. Por supuesto, esto tiene que suceder para las x que se encuentran en el intervalo AB. Esto es en este espacio vectorial. Ahora, en el espacio vectorial C1 de AB, eso que este conjunto, ¿cuál es? Este es el conjunto de las funciones continuas con primera derivada continua, ¿sí? Entonces, la norma de orden 1 va a ser el máximo del valor absoluto de y de x más el máximo del valor absoluto de y' de x. Por supuesto, en ambos casos, x tiene que estar en el intervalo AB. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí es con una función, pero ya pensando en la distancia, en la diferencia de, digamos, norma de y1 menos y2, ¿en qué nos va a beneficiar esta norma? Si estas son nuestras funciones, por ahí, el que tomemos también el máximo de la derivada va a hacer que estén cercanas de alguna forma, porque volvemos al caso en que a lo mejor tenemos una función así, otra dispara y como que se vuelve a acercar, ¿sí?
Aquí estas dos curvas son cercanas bajo la norma de orden 0, pero bajo la norma de orden 1 no son cercanas porque al calcular la derivada, ya no, o sea, la derivada nos va a hacer una restricción de qué tan cerca la curvatura de una con la otra debe estar. O sea, mientras más derivadas saquemos, más parecidas van a ser las funciones, ¿sí? Para el caso de C2, o sea, el espacio de funciones derivables de segundo orden continuas, vamos a tener que la norma de segundo orden pues sería el máximo del valor absoluto de y de x más el máximo del valor absoluto de y' de x más el máximo del valor absoluto de y b' de x. Bueno, ahí se ve medio feo, pero sería y, y' y y b'. En todos los casos, x tendría que estar en el intervalo AB, ¿sí? Esa es la norma que vamos a utilizar. Entonces, ya generalizándolo, vamos a poner que para el conjunto de funciones derivables de orden n con n derivadas continuas, la norma de un vector ahí, en este caso una función de orden n, va a ser la suma desde j igual con 0 hasta n, ¿no?, de los máximos y jésima derivada de x. Así quedaría resumido para todas las x que se encuentren en el intervalo. A ver, esta es la norma del máximo, es la norma que vamos a utilizar. Bueno. Por otro lado, antes de empezar a construir la teoría, porque todo esto viene siendo todavía parte de lo que se debe de saber, nada más queda establecer la definición de continuidad. O sea, vamos a poner aquí una definición muy breve. Es nada más para no dejarlo pasar, ¿sí? Una funcional j de y, ¿sí? Acuérdense que esto es una funcional, es continua en el punto y circunflejo. Dice punto, pero aguas, porque aquí es una función. Acuérdense que una funcional es una función que depende de otra función. Entonces aquí dicen el punto y, porque para términos de esta función, este es un punto, pero en realidad es una función, ¿de acuerdo? Entonces, una funcional j de y es continua en el punto y circunflejo si sucede lo siguiente. Esa definición que se sabe como un poema de cálculo 1 y que después en cálculo 3 se generaliza, y los que estén llevando variable compleja la van a disfrutar como nunca en su vida. Dice que para toda epsilon mayor a 0 existe una delta mayor a 0, tal que, a ver, tú ya llevaste compleja, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, dice que la norma de y menos y circunflejo tiene que ser menor que delta. Esto va a inferir o va a implicar que el valor absoluto de j de y menos j de y circunflejo tiene que ser menor que epsilon. Esto es norma porque son vectores, son funciones. Esto es valor absoluto porque son funcionales, o sea, es el valor de la funcional. Acuérdense que una funcional vale un espacio vectorial al campo, o sea, estamos hablando de números reales, por eso valor absoluto. Podríamos poner norma, porque el valor absoluto es el caso particular de una norma, en R1, por así decirlo, pero eso así se tiene que escribir, ¿sí? Y bueno, funciona de la misma manera, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Nada más, para no dejarlo pasar, es importante. Y bueno, ya que tenemos ese antecedente, vamos a empezar a construir la teoría que nos va a permitir llegar a la ecuación de Euler, la cual nos va a permitir resolver los problemas variacionales. Entonces, para no hacer muy largo este video, nada, vamos a poner un lema, y en los siguientes videos vamos a escribir los siguientes lemas y teoremas suficientes para llegar a ese resultado que queremos, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a poner lema 1.
Por cierto, no lo mencioné en el primer video, pero las referencias son el libro de Gelfand y el libro del profesor Palencia y otros 3 autores, ¿sí? Que los pueden encontrar, por supuesto, en la biblioteca. Es de métodos variacionales, ambos casos, ¿no? Bueno. Entonces, el primer lema, ¿qué nos va a decir? Si alfa de x es continua, ¿sí? Es continua en el intervalo AB, y si la integral desde A hasta B de esta función alfa de x multiplicada por h de x es igual con 0, ¿cuál h de x? Cualquiera, para toda h de x en el espacio de funciones continuas en AB, ¿sí? Tales que, o sea, debe haber más condiciones, h evaluada en los extremos del intervalo, o sea, h de A igual a h de B, bueno, evaluadas en los extremos deben ser iguales a 0. ¿Sí? Si eso pasa, entonces la conclusión de este lema es que alfa de x se trata de la función nula. ¿Sí, no? Bueno, vamos a demostrarlo. Vamos a tratar de demostrar esto. Vamos a poner aquí prueba. Si no alcanza el espacio lo voy a tener que limpiar, pero me gustaría tener estas condiciones, sobre todo estas aquí en medio. ¿Cómo vamos a hacer la demostración? Vamos a hacer una contradicción. Vamos a tratar de hacerlo por contradicción. A eso me refiero. Bien. Tenemos que llegar a que alfa de x vale 0. Vamos a suponer lo contrario. O sea, suponga que alfa de x... No podemos decir que alfa de x es distinto de 0, así nada más. Alfa de x igual a 0 nos está diciendo que para todos los valores de x es 0, o sea, es la función nula. Entonces tenemos que decir que alfa de x no es idénticamente 0. Pudiera ser 0 en alguna parte del intervalo. Basta con que exista un punto donde no sea 0. Entonces eso es lo que estamos diciendo. Alfa de x no es idénticamente 0. ¿Sí? Si no es idénticamente 0, en algún punto del intervalo tendrá que ser positiva o negativa. Se puede hacer de las dos formas. Vamos a suponer que es positiva y no hay pérdida de generalidad. Si lo hacemos negativa, es muy análogo el procedimiento. Entonces, digamos que alfa de x es positiva en algún punto de ese intervalo. En algún punto del intervalo AB. Recordemos que es continua en todo el intervalo. Entonces, por la continuidad de alfa de x, ¿por continuidad qué? ¿Cómo era? Eso, bueno. Por continuidad, alfa de x tendrá que ser positiva en un subintervalo. O sea, estamos diciendo que va a ser positiva en algún punto de AB, pero al ser continua debe existir alguna vecindad, algún recinto de ese punto donde sea positivo. Entonces vamos a poner que por continuidad alfa de x mayor a 0 en algún subintervalo. Vamos a escribir que sea el subintervalo x1, x2, por supuesto, metido ahí en el intervalo AB. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Ahora vamos a hacer este producto de la integral. Nos dice que esta alfa de x por cualquier h de x tiene que dar 0. Vamos a tratar de dar una h de x que sea tal que el producto no me dé 0. Estamos diciendo que alfa de x es mayor a 0 en este intervalo. Vamos a integrar desde x1 hasta x2. Entonces necesitamos una h de x que también sea positiva, para que el producto de alfa de x positiva por la h de x positiva nos dé una integral positiva y contradiga lo que está diciendo aquí, que tiene que ser 0. ¿Cómo podemos definir h de x?
Se supone que aquí está x1 y aquí está x2, es el subintervalo. A lo mejor aquí está A y aquí está B, no me interesa mucho dónde estén. Y hay un punto por ahí, no necesariamente es el punto medio, puede estar ahí metido, x, ¿sí? Donde toda la función, aquí, toda la función alfa de x es mayor que 0, ¿no? Mayor que 0. Ahora, podemos decir que h de x la definimos igual a lo siguiente. Vamos a suponer que aquí tuviéramos algunos numeritos, el 1, el 2 y el 3. Si yo hago x menos x1 es como si fuera 2 menos 1, o sea, esta parte es positiva si hago x menos x1. Entonces x menos x1, esa parte yo sé que va a ser positiva. Y si hago x2 menos x, o sea, 3 menos 2, también es positiva. x2 menos x. Esto es positivo, esto también, el producto también es positivo. ¿Sí? ¿Pero dónde? En el intervalo x1, x2. Claro, en los extremos se va a hacer 0. Si x vale x1, esto se muere, se va al infierno. Y esto vale x2 también. Pero esto sería parte de las condiciones, que en los extremos valga 0. Entonces, esto nos va a ayudar. Y que la función se haga 0 en otras partes. Pero, ¿qué sería eso de otras partes? Pues sería en el intervalo AB, quitando el subintervalo x1, x2. ¿Sí? Que se anule en cualquier otra parte. A final de cuentas nosotros vamos a integrar desde x1 hasta x2. ¿Sí? Entonces, voy a limpiar esta parte de ahí. Claro, tenemos un pizarrón muy pequeño en esta ocasión, pero para la otra, a ver, tenemos algo más grande. Permítanme escribirlo en otro color para que no se confunda. Tenemos h de x, entonces vamos a hacer la integral. ¿Sí se ve, compañero? Sí. Gracias. La integral desde a hasta b de alfa de x por h de x. En este caso va a ser el integral desde x1 hasta x2 de alfa de x, que ya sabemos que es positiva, por esta h de x. Vamos a ponerla x menos x1 por x2 menos x. ¿Sí? No ponemos 0, porque 0 es en cualquier parte menos el intervalo, y estamos integrando en ese intervalito x1, x2, entonces es esta. Bien. Esto es positivo, el producto es positivo, la integral es positiva. ¿Sí? Y si recuerdan lo que estaba aquí escrito, la integral tiene que ser 0, ¿o no, mis estimados? Ya están durmiendo. Bueno, entonces, como tiene que ser 0, esto contradice. ¿Qué es lo que contradice? Nuestra primera suposición de que alfa de x no es idénticamente 0. ¿Sí? O sea, que tenemos una contradicción. Por tanto, alfa de x tiene que ser 0 para toda x en el intervalo. Espero que más o menos haya quedado bien el razonamiento. Lo más importante es entender qué dice el teorema, porque lo vamos a utilizar para los siguientes lemas, para los siguientes, o sea, es un lema, pero acuérdense que un lema es un teorema también. Bueno, entonces vamos a continuar en la siguiente. Gracias.